Estamos a la vuelta de la pausa, yo se los anunciaba, joven autor. Hace 10 años que está trabajando en esta novela. La van a disfrutar y mucho, aquellos que les gusta la novela histórica. Ha vivido y se ha mimetizado con las diferentes culturas, ha vivido en los lugares para poder transmitirnos a todos lo que es este último trabajo. Ya está trabajando en la segunda parte, no se lo va a querer perder. Joven autor de Grupo Planeta, nuevo en nuestra casa, cara conocida para usted, va a serlo dentro de un tiempito. David Berninger está con nosotros. Bueno, estamos acá con La Conjura de Moisés. Contanos un poquito de qué va esta novela que te ha llevado, por lo que me dijiste fuera de cámaras, 10 años de estudio para poder crear esto que nos vas a meter en un lindo brete a todos los lectores. Bueno, en realidad es sí, el hobby que tengo, que es investigar un poco lo que es la Biblia. Lo que trata de mostrar el libro en realidad es un homicidio que está oculto en la Biblia desde tiempos inmemoriales, desde que fue escrita la Torá, vendría a ser, o los primeros 5 libros de la ley para los judíos, que ya parte en realidad de donde Freud quedó trancado una vez. O sea, Freud, en su último libro, que era Moisés y el monoteísmo, él explica que en un determinado capítulo y versículo, él interpreta a través de como que parecía que estaba como encolado ese versículo dentro de del libro de Números. Él logra interpretar, y muy buena con las fuentes que él tenía, que los judíos mataban a su propio patriarca, ¿no? O sea, a Moisés. Es a partir de ahí que sigue como la investigación de ese libro, pero 100 años después, porque ese libro Freud lo escribió más o menos en el año 1900, por ahí. No salió por razones obvias, estaba toda la parte del antisemitismo y ponerse una cuota más todavía a los judíos aparte de haber matado a Jesús, que siempre te acusan de que mataron a Jesús hace 2000 años atrás, todavía que también matamos a Moisés, era como que teníamos el cartón lleno en aquella época. Y la investigación continúa a partir de ahí, o sea, a partir del último libro de Freud, que es como si se corrigiera, porque bueno, a Freud le faltaban más fuentes, que fueron 100 años más de investigación en Egipto. En aquella época no se conocía bien la historia de la dinastía 18 de Egipto. Siempre se relacionaba a Moisés, por ejemplo, con Ramsés II. Estaban cerquita, pero no eran contemporáneos. Es más, uno ve todas las películas de Disney por todas partes y ve que era el príncipe de Egipto y parecía que Ramsés II era el primo o algo. Ramsés es de la dinastía 19 y supuestamente Moisés era de la dinastía 18, ¿no? Unos 50 o un poquito más de años atrás. Y bueno, un poco ahí supuestamente es donde ocurre por primera vez como un éxodo o una guerra civil en Egipto o algo que justifica toda la historia judía dentro de Egipto, porque vos te encontrás con que los judíos decían, estuvimos 400 años en Egipto, un montón de cosas más, y los egipcios una cosa que tenían era que tenían todo registrado, absolutamente todo registrado, todo, y no encontrabas el éxodo por ningún lado, no encontrabas a Moisés por ningún lado, no encontrabas a ninguno de los personajes judíos en Egipto por ningún lado, ni a José, supuestamente, que le interpretaba los sueños al faraón, tampoco lo encontrás por ningún lado. Y eso que el faraón aparece una cantidad de veces en la Biblia. Bueno, un poco ese hobby fue de encontrar en Egipto, en las fuentes reales, arqueológicas, porque en realidad la Biblia fue oral hasta el siglo V a.C. aproximadamente, que fue en Babilonia, donde los tipos empezaron a escribirla con Esdras, ¿no? Y los egipcios permanentemente, desde lo que pasaba, ya lo iban escribiendo en piedra. Bueno, fue tratar de encontrar la verdad, porque viste cuando vos sos chico que te dicen que Moisés era esto, que el otro era lo otro, que aquello, bueno, cuando vos tenés un despertar de grande tenés una de dos, o que todo esto fue mentira, o qué verdad puede haber en todo esto de atrás. Era como no renunciar a la infancia, o como no renunciar a todo ese pasado de tradiciones orales de la Biblia que vos tenías. Y eso fue un poco lo que me llevó. Cuando después hago psicología, me encuentro con las obras completas de Freud, con todo ese psicoanálisis entero, y el tipo que tenía una cabeza impresionante, y te habla de este libro y te interpreta a Moisés, que te dice que era discípulo de Akenatón, o del Amenofis IV, un faraón de la 18 dinastía, es cuando, y a mí me encantaba el personaje de Akenatón, porque un faraón que se había impuesto el monoteísmo en Egipto, cuando tenían como una constelación de dioses impresionantes, el tipo poniendo un solo dios, realmente llamaba muchísimo la atención.
y más un faraón tan importante como fue, que haya sido representado tan horrible, que lo hayan destruido todas las estatuas que de él hubieron, y bueno, todo marcaba como que de repente este faraón era algo más, o tenía un parentesco más con Moisés que el propio Ramsés II, que Ramsés II nunca habla de Moisés, nunca habla de nada. Se conoce a él como un conquistador que estuvo 67 años en el imperio, pero nada más, o sea, y se conoce mucho la obra de él, la vida de Ramsés por Christian Jack, que escribe también sobre Egipto mucho. Y bueno, es a partir de la obra de Freud, a partir de ese versículo, que él lo llama escarlata, o como que no pega, que él sospecha que hay un homicidio a un patriarca, que este libro va a delatar quién es ese verdadero patriarca, que no va a ser Moisés justamente, ¿no? O sea, hasta capaz que Moisés es el autor y no la víctima. ¿Qué es lo que hiciste durante esos 10 años? Porque me contabas recién fuera de cámaras de que para poder situarnos a nosotros en estos lugares, vas a vivir esos lugares por un tiempo y te pones en contacto con la gente, con el lugar, con todo, ¿verdad? Claro. Si vos te pones a este libro, vas a ver que vas a notar como que no parece un libro de acá, porque todos los personajes son todos egipcios, si bien tiene un glosario en la última parte que explica qué es cada cosa, qué es cada nombre, para que el uruguayo un poco se familiarice un poco con eso, porque no tiene nombre como David o yo qué sé, Roberto, Carlos, ninguno de esos tiene, ¿no? O sea, son todos Al-Ragib, Al-Mansur, son nombres reales que justamente, o sea, fueron todos tomados de ahí, o sea, pasa todo por las calles del Cairo, pasa todo por las calles de Luxor, y tengo que ir a esos lugares justamente también para vestir al libro, ¿no? O sea, de los escenarios. Lo que te comentaba recién era que había estado en Etiopía en los monasterios, tuve que ir en helicóptero porque están arriba de las montañas, con la ONU tuve que ir, porque la segunda parte de este libro pasa todo en Etiopía. O sea, pero para que sea real. ¿Qué pretendes que el lector descubra a través de la Conjura de Moisés? ¿Qué pretendes que descubran en esta lectura? El libro tiene dos partes. Una parte que es una ficción, que es la novela en sí, pero la otra parte que es una verdad que fue contada en tradiciones secretas. Entonces, el tema es que para no apabullar al lector con la Biblia, capítulo 1, versículo 2, esto, lo otro, porque nadie va a agarrar la Biblia, porque nadie conoce esa verdad, uno se pregunta, porque nadie agarra la Biblia, como que en vez de dormir la siesta voy a leer la Biblia, nadie hace eso. ¿La leíste toda, de arriba abajo? De arriba abajo, y lo que tiene este libro, en realidad es, que por eso es que me parece que ahí está la parte que a Freud le faltó un poco, y la otra parte que le faltó la parte de egiptología. Que si él lo hubiera tenido, la mitad de lo que hubiera tenido, yo hubiera hecho 10 veces más cosas, ¿no? Pero digo, lo que se hace acá es juntar el Antiguo y el Nuevo Testamento, y se forma otra cosa. Ese es el libro. O sea, te cuentan, los personajes realmente parecen muchas veces separados por miles de años. Uno tiene la costumbre de que si este suceso lo leo después de esto, es porque pasó después. Y no tiene por qué, o sea, fueron ordenados distintos, pero no son cronológicamente. Uno cree que David existió después de Moisés. La Biblia y todo eso te dice que sí. O sea, acá te explica un montón de cosas que capaz que no. Te dicen que Jesús existió 2400 años después de Moisés. No hay ningún registro de Jesús histórico, pero por ningún lado. Sí tenés registro de Juan el Bautista y algunos otros, pero no de Jesús. Vos tenés que los templarios se iban a una cabeza barbuda y todo eso, y era Juan el Bautista. Claro, ahí ya se estaría contradiciendo con el Código Da Vinci. ¿Le vas a cambiar un poco la percepción de la Biblia a aquellos que la leyeron y les vas a abrir tal vez la cabeza a aquellos que no se animaron todavía a leerla? La intención es reubicar a los personajes reales, no los niega ninguno. O sea que yo soy judío, a mí no me movió, a mí al contrario, me hizo tener más pasión todavía por la parte judía. Pienso que a los cristianos, o sea, un poco, que siempre tuvieron ese mito de que realmente estuvo en la cruz colgado, esto, lo otro, sí es verdad, pero no hace 2000 años, porque si uno lee el Salmo 22, por ejemplo, de la Biblia, que fue escrito supuestamente 1000 años antes de Cristo, hay un tipo que fue colgado y dijo en la cruz, Dios mío, me has abandonado. Entonces, pues decís, ¿y esto que hace acá? Si pasó después, las historias se repiten textuales, no. O sea, también te encontrás con el Sermón del Monte, que
Moisés estaba con Jesús y con el profeta Elías, no eran contemporáneos. Y vos decís, ¿cómo los reconocieron los otros discípulos de Jesús que estaban ahí abajo? Que decía, abajo decía, aquel es Moisés, aquel es el profeta Elías. No había imágenes de nadie para saber quién es uno y quién es el otro. Se sospecha que eran contemporáneos.